Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Mental. Este es un espacio para hablar con honestidad, con profundidad sobre los procesos humanos, sobre los procesos psicológicos que muchas veces los seres humanos vivimos en silencio. Hoy vamos a hablar de un tema que tarde o temprano nos toca a todos, el duelo, pero hablaremos también de qué sentimos cuando perdemos a alguien. También hablaremos de los factores que pueden hacer el proceso de duelo mucho más fácil o por el contrario mucho más llevadero, que hace que las personas puedan atravesar una pérdida con mayor fortaleza, mientras que otras tal vez la atraviesen con mayor dolor. ¿Qué papel juega el entorno, la historia y el modo en que ocurre la pérdida en cómo lo afrontamos? En este episodio vamos a explorar esos factores de riesgo, esos factores protectores en el duelo. Hablaremos de aquellos elementos que pueden obstaculizar la elaboración de un duelo saludable, así como también de la pérdida y los recursos internos y externos que facilitan afrontar y sostener un duelo un poco más saludable. Así es, Gabriela. Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. De verdad, para nosotras es un gusto estar nuevamente en Conexión Mental en un nuevo episodio. Y tal cual como lo decía Gabriela, vamos a estar hablando de un tema que creo que es bastante importante y de relevancia en todo este contexto de la psicología. Y es algo que creo que en nuestra práctica privada muchas veces encontramos en nuestros consultantes y por eso consideramos importante traerlo en este contexto que, como todos ustedes lo saben, es un contexto psicoeducativo para nuestros oyentes. Y como lo decías, Gaby, en este momento vamos a estar desarrollando este tema sobre el duelo, algunas generalidades, pero enfocándonos en esos factores de riesgo y factores protectores. Y para ello contamos, por supuesto, con la grata compañía de un gran invitado, un invitado al cual realmente le tenemos mucha admiración. Él es Carlos Garavito, psicólogo. Carlos, bienvenido a este espacio. A ti, Gabriela, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que estamos en un momento muy importante en términos de lo que implica hablar acerca de lo humano. El duelo es algo que está dentro de lo humano. Y lamentablemente en algún punto creo que nosotros hemos como abstraído el hecho de hablar de las cosas dolorosas, ¿m? De lo que nos causa malestar, de lo que nos causa también algo de impotencia, lo que nos causa desasosiego, lo que nos causa frustración. Y creo que dentro del espectro psicológico está evidentemente este tipo de circunstancias y desafortunadamente en algún punto lo que se puede evidenciar es que se lleva hacia lo clínico, hacia lo patológico, y no es así. O sea, creo que nosotros tenemos la posibilidad como seres humanos de vivir una experiencia dolorosa, iba a decir, tenemos el derecho a sufrir, y sí, tenemos derecho a sufrir. Eso es algo que en este punto es muy difícil de evitar. Me encanta eso que dices, Carlos, porque realmente de cierta forma es ver también esto del duelo como un proceso natural, ¿sí? ¿Mm? Y que el dolor mismo es inerte a la vida, ¿sí? Lo que pasa es que creo que desde niños muchas veces nos han llenado de ciertas creencias y pensamientos y por eso realmente lo vemos en el aspecto de que esto obviamente es doloroso, sea lo que haya perdido, porque ojo que tampoco no es solamente el duelo cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, el duelo lo podemos enfrentar frente a cualquier pérdida, ¿no? Que ahorita tú también lo estarás hablando un poco, pero obviamente no nos gusta sentir esas emociones asociadas al duelo porque son emociones displacenteras, bien es cierto, pero no lo hace patológico. O sea, el duelo como tal es un proceso natural que hay que transitar. Y creo que es importante en este momento, si te parece, precisamente para nuestros oyentes aclarar un poco, contextualizarlos un poco sobre cómo definirías tú desde tu experticia, Carlos, el duelo desde esta perspectiva psicológica, ¿sí? Y viéndolo bajo este proceso que lo hemos llamado ahorita un proceso natural y que es inerte a la vida misma. Tú has utilizado un concepto que es proceso. Yo regularmente lo cambio hacia una condición de afrontamiento. Es afrontar la pérdida, es afrontar lo que ya no podemos cambiar. O sea, lo que ya está, estuvo y no va a volver. ¿Sí? Y creo que esa situación de afrontamiento nos genera a nosotros malestar. ¿Por qué? Porque en últimas nosotros nos adaptamos a nuestro contexto, sean las personas, sean las cosas, sean las situaciones, nos adaptamos a nuestro entorno. Y cuando algo falla, cuando algo no está, cuando alguien no está, pues nos tenemos que volver a readaptar. Y creo que eso nos genera
muchísima tensión, nos genera ansiedad, nos genera malestar, nos genera incertidumbre. A los seres humanos, como a la mayor parte de organismos vivos, detestamos la incertidumbre. Hacemos muchas cosas para tratar de controlar las cosas que están ocurriendo y tendemos a veces a tratar de controlar lo incontrolable. Y creo que ahí es donde hay una fuente de dolor muy fuerte porque pues es cambiar cosas que no se pueden cambiar. Cuando uno habla de duelo, regularmente habla de muerte. Y sí, claro, la muerte está dentro del proceso de duelo. Afrontar una situación definitiva, que es la muerte. La muerte no es un hecho que se pueda reversar, ¿cierto? Pues evidentemente nos genera miedo. Yo pienso que es un tema de ese tamaño. O sea, yo creo que es muy difícil no sentir miedo a lo que podemos perder o a quienes podemos perder, ¿sí? Nuestras mascotas, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros conocidos, las personas que están alrededor. Creo que nos da miedo que no estén en algún momento. Y creo que ese miedo en muchos casos nos vuelve resistentes a hablar de esa pérdida. Hablar de la pérdida nos cuesta, ¿sí? Hay una frase que se puso muy de moda por una película, no voy a nombrar la película, que es de zombies, ¿sí? Que pasa 28 años después, dice Memento Mori, recuerda que vas a morir. Y creo que en la medida que uno acepta que en algún momento se va a ir y que la gente se va a ir y que tu dinero se va a ir y que las cosas vienen y van, pues creo que uno puede llegar a vivir de una manera mucho más consistente y disfrutar de lo que tiene. Creo que la resistencia a la pérdida nos vuelve miopes frente a lo que tenemos. ¿M? Creo que no es que esté diciendo que uno no tiene que conservar la vida, ni mucho menos, pero, y quiero que lo tomen en la proporción posible, pero la vida hay que quemarla, la vida está hecha para vivirla, ¿sí? Y aunque eso suena a una frase de cajón, creo que no lo es, porque en últimas el tiempo es un evento físico que tiene inicio y fin para nosotros, en todo sentido, ¿sí? Yo pensaba cuando era estudiante de pregrado que esos 10 semestres iban a ser eternos y se pasaron volando, ¿sí? Cuando me gradué hace 25 años y yo miro para atrás, yo digo, se pasaron 25 años en segundos, ¿sí? Y claro, eso evidentemente genera zozobra. Entonces creo que el duelo, para resumir, es básicamente afrontar lo que podemos perder, ¿sí? Y entender qué tan preparados estamos para perder lo que queremos, ¿sí? Y creo que eso es algo que no es tan fácil de aceptar. Tú hablabas de algo muy importante y es controlar lo incontrolable. Claro, la pérdida es algo por lo que todos pasamos, pero en ese miedo de no perder a alguien, tratamos de controlar muchos factores, ¿cierto? También nos hablabas al finalizar de la preparación y hay cosas que pueden facilitar o por el contrario pueden contribuir a que un duelo no se lleve de la mejor manera. Y ese es como el tema central del podcast del día de hoy, ¿cierto? Ujú. En ese sentido, Carlos, ¿cuáles serían esas características fundamentales, principales, que tú nos puedas decir que en tu opinión también podrían facilitar o dificultar esos procesos de duelo? Yo creo que ningún duelo es fácil. O sea, todo duelo es un hecho traumático. Yo nunca he visto un duelo ni personal ni de mis consultantes que digamos ese duelo fue fácil. De hecho, yo alcanzo a pensar que va en contra de la teoría. Nosotros no superamos los duelos. Creo que lo que nosotros hacemos es comprender que ya no hay nada más que hacer. ¿No? Y eso nos cuesta tiempo. Eso nos cuesta mucho tiempo. ¿Sí? Porque aunque por ahí dice la teoría que la última fase del duelo es la aceptación, yo creo que uno no es que termine aceptando. Yo lo que creo es que uno termina comprendiendo. ¿Sí? Que por más que quieras, que por más que te muevas, por más que tú desees o por más que te lo merezcas, lo que perdiste ya no va a estar, ¿sí? Y eso cuesta mucho trabajo a todos. Yo creo que superar un duelo es un imposible. Yo creo que aprendemos a vivir con los duelos. Yo creo que los duelos nos permiten a nosotros sensibilizarnos frente a lo que tenemos, lo poco, lo mucho, lo pequeño, lo grande.
creo que también nos permite a nosotros seleccionar la gente que tenemos a nuestro alrededor. Creo que también nos permite a nosotros entender que si uno no valora su propio tiempo, pues, ¿quién lo va a valorar? ¿Mm? Y eso tiene de largo y de ancho, ¿sí? No solamente para las relaciones interpersonales, para el aprovechamiento de tu tiempo, ¿sí? Y yo creo que nosotros aprendemos, mira, yo en resumen, y no tengo sustento teórico, ¿ok? Pero yo creo que nosotros lo que hacemos es tratar de adaptarnos comprensivamente a que lo que queremos ya no está. Y eso es algo que, si a ustedes se les ha perdido, pongan algo de la casa, se les pierde, no sé, las llaves, ¿sí? ¿Cuánto esfuerzo hacen para encontrar las llaves? Entonces uno dice, las dejé aquí, las dejé allá. Y uno dice, las boté, ¿y qué peso sí las boté? Y ahora no puedo salir y tengo la... O sea, se genera una cantidad de argumentos para tratar de cognitivamente, tratar de comprender que no las estás encontrando. ¿Mm? Dos opciones. Las encuentras y descansas. Ya, las tengo. Las tengo. ¿Sí? O no las encuentras y puedes generar una cantidad de reacciones. Culpa, mal genio, rencor, ¿sí? Tercerizas, entonces llamas al que vive en la casa contigo y usted por qué no está cuidando mis llaves, usted debería cuidar mis llaves. Y creo que todo eso es normal, porque pues en últimas nosotros no estamos acostumbrados a perder lo que nos hace falta. Y entre más valor le demos a las cosas, a las personas, creo que el duelo es más difícil, ¿sí? Comprender que eso a lo cual tú le apostaste, tú le diste tiempo, le diste esfuerzo, le diste cosas, o te acompañaba y te hacía sentir bien, sea un familiar, o sea una pareja, o sea una mascota, o sea una cosa. Yo he visto gente que le hace duelos a los celulares, ¿sí? Y se frustra. Dice, Dios mío, pues, me perdió, ahí tenía todo. Claro, es el valor intrínseco que se le da a las cosas y a las personas. Y creo que es inevitable. O sea, tú le tienes que dar valor a las personas. Si tú no le das valor a las personas y a las cosas, eso casi te lleva a una condición de depresión. Entonces, el duelo es algo que nos va a acompañar y que en últimas, si la siguiente pregunta es ¿cómo uno vive un duelo de forma saludable? La respuesta es no sé. Sí, creo que uno hace lo mejor que puede para entender lo que está pasando. Ujú. Y eso tiene muchas formas de ser vivido y son injuzgables. Yo he aprendido eso de mí y de mis consultantes. Sí, uno no puede juzgar cómo una persona afronta una situación de pérdida. Sí, punto. Eso fue lo que tenía en su vida, eso fue lo que pudo. Lleva borracho 2 semanas. Sí, sí. Es que tiene que anestesiarse, es que no sabe cómo más salir de ahí. Sí. Yo creo que cuando uno entiende eso, por lo menos de sus consultantes, uno tiende a ser mucho más efectivo en el proceso de acompañamiento terapéutico. Así es, Carlos, y no, y creo que realmente lo que tú dijiste es muy cierto y es que esto es algo muy personal, cada quien con las estrategias de afrontamiento que tenga de hacer frente a este proceso, ¿sí? Sea la pérdida que sea. ¿Sí? Entonces creo que esto es importante y llevándolo más bien como un contexto un poco más profundo mediante este espacio psicoeducativo para nuestros oyentes, más bien llevar un poco a diferenciar qué implicaciones más bien en todo esto, partiendo que es algo natural, que es algo muy personal, todas las cosas que has mencionado, pero qué implicaciones puede tener que un duelo no se elabore, y no estamos hablando del tiempo, porque también creo que el tiempo eso va a depender de muchas variables, ¿sí? Pero realmente, ¿qué implicaciones puede tener que un duelo a lo que llamamos no elaborado, ¿sí?
en la salud mental pueda complicarse a largo plazo en un consultante. ¿Sí? Por allí ahorita mencionaste algo de depresión, pero creo que es una de las tantas cosas. Clínicamente hablando, cuando el consultante definitivamente va y busca ayuda profesional, que de hecho a quienes nos estén escuchando, felicito a aquellos que dan ese paso de valentía en alzar la mano y decir, esto me está sobrepasando y creo que necesito ayuda profesional. Eso realmente es completamente válido, pero realmente, ¿qué implicaciones puede tener esto a largo plazo si precisamente no buscamos ayuda en nuestra salud mental? Te escucho, Carlos. Indicador de riesgo cuando la situación me está haciendo mucho daño. Y coloco acá el calificativo, ¿sí? O sea, mucho. ¿M? Cuando mi vida se está consumiendo ahí. Me voy a salir de lo técnico, no quiero teorizar hoy. Pero en este punto, cuando las personas empiezan a percibir que su vida se volvió la situación de dolor, que ese dolor les está consumiendo, que ese dolor les está deformando como personas, sus expectativas, sus formas de entender el mundo. ¿M? Yo soy enemigo de un concepto, que es la culpa. Yo creo que la culpa hace mucho daño, ¿sí? Y valga la aclaración, vengo de una escuela conductual, ¿sí? Eh, lejos del humanismo, bien lejos. ¿Sí? Ahorita digo cognitivo-conductual porque, bueno, pero mi escuela es conductual. Pero no me voy a colocar en esa línea argumentativa en este momento. Creo que cuando una persona suscita culpa, se hace mucho daño, ¿sí? Creo cuando las personas sienten que debieron haber hecho algo que no hicieron, se hacen mucho daño. Creo que cuando entran en conciencia de que lo que debieron hacer ya no lo van a poder hacer, eso hace mucho daño. ¿M? Y creo que es importante entender que nosotros como seres humanos tenemos que ser autocompasivos con nosotros. Nos damos muy duro, nos golpeamos muy duro. Nadie controla la muerte, nadie. Todos, de una u otra manera, ya no vamos a estar en algún momento. Nadie controla el afecto. Por más que tú quieras que una persona te quiera, en algún momento te puede dejar de querer. A la semana, al mes, a los 10 años, a los 20 años. Porque el afecto tú no lo puedes controlar. Punto. Puedes mantener la relación, eso es diferente. Puedes hacer cosas para que la relación se mantenga. Pero cuando te dejan de querer, te dejan de querer. La gente te bota del trabajo. ¿Por qué? Porque sí, por una decisión. ¿Sí? Entonces te das cuenta que sí eres reemplazable. ¿Sí? Y que todo lo que entregaste se quedó ahí. ¿Mm? Entonces, creo que es importante entender hasta dónde uno también se permite sufrir para ir a tu pregunta específicamente. ¿Sí? Y creo que esa línea en donde uno dice, bueno, ya, estuvo como bueno, ya, y resorto para arriba, y me esfuerzo para procesar el tema, para comprender lo que pasó, para perdonarme si es posible. ¿Sí? Eso es una ruta que es muy difícil. ¿Y sabes cuál es el problema? Y es que a nosotros no nos enseñan competencias socioemocionales. Entonces, uno no sabe cómo gestionar la emoción. Entonces, la emoción tiene, yo le digo fenómeno de lavadora. Eso comienza a dar vueltas. Y entre más vueltas tiene, más basura recoge. Sí, entonces eso se le meten otras cosas, el pasado, se le mete el posible futuro, se le meten cogniciones distorsionadas, se le mete un poco de cosas. Y cuando ya se van a afrontar a la situación real, una situación de dolor ya no es una situación de dolor, es un trastorno. ¿M? Porque recoge un poco de cosas y todos tenemos cosas. Yo, cuando hablo de salud mental, yo soy muy cuidadoso, porque eso es un tema muy frágil. Todos tenemos cosas con las cuales tenemos que lidiar todos los días, a cada rato y a toda hora. Y cuando tenemos un evento de duelo, eso funciona como un imán, pega todo. ¿Sí? Entonces,
En algún punto, los psicólogos sociales clásicos le denominaban eso heurístico. Es una explicación breve frente a un suceso. ¿Por qué te pasó eso? Porque me lo merezco, o porque no hice, o porque soy de malas, o porque no me quiere el mundo. Y eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Yo creo que este espacio, por favor, a las personas que sientan, y eso no se nota en la cara, ¿ok? Eso no se nota en la cara, puede ser una persona que está feliz, que está enrumbada todo el día, que sale con personas, que se ve maravillosa, que es amable. Yo creo que eso es importante entenderlo, porque este tipo de situaciones no es que uno tenga acá una cosa que diga, estoy afrontando dolor. Sí, eso no funciona así. Sí. Yo a veces noto que nuestros colegas a veces tienden a pensar que el dolor se nota en la cara. Para nada, para nada. En muchos casos, la única forma de llegar ahí es verbalizando. Y las personas no sabemos verbalizar. Con eso cierro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque no hablamos. ¿Por qué no hablamos? Por dos razones. Porque no sabemos qué decir y en muchos casos no sabemos con quién decirlo. Y la gente, en general, incluyéndome, creo que en algún punto hemos aprendido a que a no todo mundo se le cuentan los dolores. ¿M? Y cuando uno tiene que gestionar un dolor, tiene que ser muy cuidadoso con quién, porque ese dolor se puede volver multiplicado por dos, tres, cuatro cuando tú confías en que alguna persona o alguna situación te va a sacar de ahí. Entonces, con eso hay que ser muy cuidadoso. Y de frente a todo lo anteriormente dicho, no nos enseñan cómo hacerlo. Sí, entonces se vuelve el tema mucho más difícil. Mucho más complejo. Tú hablabas de la comprensión, de que no es aceptar, sino comprender la pérdida, comprender que ya no tenemos a ese ser humano que queremos, que ya no tenemos ese trabajo, que ya no tenemos ese celular también, con el ejemplo que nos ponías. Y en ese sentido, ¿cuáles son esos factores protectores, esos factores o esos recursos también y los factores de riesgo con los que cuentan las personas que pueden eh, facilitar la comprensión o el afrontamiento de una pérdida? Mira, yo pienso que es un tema de vida. ¿M? Es un tema de formación de vida. Por ahí le denominan competencias para la vida. Yo ahí sí me abstraigo. Yo pienso que la vida uno no puede meterle competencias. Pero creo que nosotros tenemos que aprender que todo tiene. Yo le digo a mis consultantes que a veces la vida funciona como el yogur. Tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Todo tiene fecha de vencimiento. ¿M? Lo bueno, lo malo, uno, los trabajos, los problemas, todo tiene fecha de vencimiento. Y creo que en la medida que uno comprenda que muchas cosas son momentáneas, creo que es más fácil sobrellevar el asunto. La gente se esfuerza mucho por conservar y está bien conservar, está bien cuidar, está bien proteger, ¿sí? Está muy mal descuidar, pero también debemos entender que las cosas ocurren y hay cosas que ocurren. Y no es que te lo merezcas o no te lo merezcas, es que simplemente pasan, ¿sí? Pero para llegar a ese punto de comprensión, eso requiere trabajo personal, eso requiere no escuchar tanto TikTok, eso requiere tener conciencia de lo que uno quiere, con quién lo quiere, cómo lo quiere, y básicamente comprender que la vida como tal es una experiencia que depende en un muy alto porcentaje de las decisiones que uno toma. ¿Por qué refiero a eso? ¿Mm? Porque básicamente cuando tú afrontas un dolor, afrontas un sufrimiento, tienes que tomar decisiones. Punto. No es tan visceral el tema. Tú decides. Te emborrachas, lloras, pides ayuda, huyes. ¿Qué haces? Y ese qué hacer es algo que es muy importante que nosotros empecemos a desarrollar. Pero también creo que es importante entender algo.
y es que nosotros tendemos a ser solidarios. Creo que la gente tiene que hacer este tipo de procesos solo o sola, ¿sí? Entre más yo cuente mi problema, menos lo voy a solucionar. Creo que a veces las personas tienden a ser demasiado discursivas y le cuentan, hablan, buscan demasiada ayuda y eso hace que el problema se vuelva cada vez mucho más enredado porque todo el mundo te va a dar su opinión. Creo que esto es un proceso solo, solitario, ¿sí? Y eso es un problema porque no nos gusta estar solos, menos confrontarnos solos, menos pensar en nosotros, porque pensar en nosotros implica otras cosas, implica disfrutar tu vida. Y disfrutar tu vida te invita también a tomar decisiones, ¿sí? Y eso no es tan fácil, eso no es tan simple. Hace un rato nos mencionabas diferentes aspectos, como por ejemplo el proceso es de elaboración de duelo es muy personal. Muchas veces va a depender también de las estrategias de afrontamiento que cada uno tenga. A veces el llevarlo solo puede ayudar, pero más allá de llevarlo solo es el poder verbalizar, el poder hablar. Y sabemos realmente que por el contrario, callar es algo que no va a ser tan funcional en la elaboración del duelo mismo. Hablando un poco de esto, quisiéramos adentrarnos un poco más a ese papel terapéutico, ¿sí? Que viene realmente a ser relevantes en casos como lo hablábamos ahorita, en las que es necesario alzar la mano y buscar ayuda. Entonces, ¿cuál es el Ujú. papel de la terapia en procesos de duelo, independientemente del tipo de pérdida que está afrontando el Bueno, consultante? bueno, acá creo que es importante entender que acá hay un umbral dentro de lo que podemos entender como un comportamiento funcional y un comportamiento disfuncional, ¿sí? Evidentemente, si yo ya estoy desplegando una serie de comportamientos que son disfuncionales o conductas clínicamente relevantes, evidentemente requiero apoyo. Eso no lo voy a solucionar solo. Ni se va a solucionar con autoayuda, ni se va a solucionar con TikTok, ni se va a solucionar escuchando personas que te hablen de forma motivada, ni nada de eso. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Puntualmente, cuando yo ya tengo una condición en donde mi comportamiento está bastante desorganizado, donde mi percepción de malestar es muy alta y ya está afectando mis áreas de desarrollo, evidentemente yo ya tengo que levantar la mano. Yo ya tengo que decir, esto ya no lo puedo regular yo y no lo estoy pudiendo superar solo. ¿Sí? Y creo que eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal. A nosotros nos dijeron que el tiempo lo cura todo. No, el tiempo lo empeora todo. En psicología, el tiempo lo empeora todo. Y más cuando ese tiempo es un tiempo de abandono. Yo lo equiparo y ya lo voy a aterrizar en la terapia. Esto lo equiparo como cuando a uno le duele un diente, ¿sí? Si a ti te duele un diente y no lo atiendes, va a pasar el tiempo. Y lo que era un pequeño dolor se te va a volver un conducto. Y si no lo atiendes, eso se te va a volver una extracción. Y si no lo atiendes, eso se te puede volver un problema neurológico. Así funciona esto. Si tú tienes un dolor que no has podido superar, que has hecho de todo, esto te está interrumpiendo tu vida, levantar la mano. Terapia, claro, terapia. Dentro de este modelo, regularmente las terapias de base cognitiva funcionan muy bien. Han habido evidencias que las terapias de tercera generación también tienen un buen efecto en este tipo de circunstancias. Las terapias que están ya relacionadas con procesos de atención frente a la depresión, por ejemplo, la terapia de activación, funciona bastante bien en este tipo de circunstancias. Ahora, si hay un involucramiento de naturaleza orgánica, pues eso sube a psiquiatría. ¿Sí? O sea, si ya tenemos un tema en donde la regulación afectivo-emocional, donde ya el nivel de alteración metabólica es muy alta, donde hay dificultades para el control fisiológico, ya eso requiere también interconsulta en psiquiatría. Entonces, terapéuticamente, dependiendo del caso, evidentemente, sí, pero para dar una respuesta medio genérica, nos vamos hacia una terapia o terapias de base cognitiva, que creo que en este punto han evidenciado suficiente impacto positivo frente a la atención de casos de duelo o personas que han tenido ya unas dificultades derivadas en sus procesos de vida relacionadas con una condición de duelo. ¿Mm? Ahora, ¿qué puedo hacer?
como consultante, saber en qué momento ya me estoy lesionando. Eso es, creo que el punto que tenemos que forzar un poco en las personas. O sea, cuando usted ya se esté dando cuenta que la situación lo está dañando, ya tiene que pedir ayuda. Pedir ayuda es difícil. Muchas personas llegan a psicología ya cuando no saben o no tienen más que hacer, porque Mm. precisamente les cuesta tomar la decisión y les cuesta el hecho de expresar, necesito ayuda, esto me está sobrepasando, no sé, no tengo los recursos para afrontar esta pérdida. Para todos nuestros oyentes, Carlos, las personas que se pueden sentir identificadas en este momento con muchas cosas de las que has dicho, cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de comprenderla, de afrontarla, ¿cuáles serían esas herramientas personales eh, que podrían facilitar el enfrentar una pérdida? Mm. Primero, el autocuidado afectivo emocional, que eso es en lo que menos hay autocuidado. Las personas en general, es una generalización y es un juicio de valor y lo acepto, ¿sí? En general no se cuidan afectivamente. ¿Sí? Y eso es un problema, porque empiezan a desarrollar malos hábitos afectivos, malos hábitos emocionales, evidentemente malos hábitos conductuales, y eso se vuelve un problema bien fuerte, porque básicamente se quedan sin una forma de responder de manera eficiente a las situaciones que les exigen a nivel psicológico. Condiciones de tensión, condiciones de estrés, condiciones de abandono, condiciones de pérdida, y empieza a enrutarse una circunstancia de crisis. ¿No? Y obviamente en ese punto la idea es que las personas tenemos que ser muy cuidadosos en términos de nuestra salud afectiva. La salud afectiva no se puede dejar como a la disposición del otro, ¿sí? Y en muchos casos las personas ceden esa responsabilidad a una circunstancia, a un contexto o a una persona. Entonces, mi estabilidad depende si no me abandonan. Mi estabilidad depende si no me sacan de mi trabajo. Mi estabilidad depende si tengo dinero. Mi estabilidad depende si me mantengo estéticamente aceptable. ¿Mm? Y todo eso son circunstancias de frustración y dolor a corto, mediano o largo plazo. Los trabajos se pierden, las personas se van, la belleza se acaba, el dinero, créanme que se acaba, ¿sí? Las cosas se van. ¿De dónde te agarras si tú no has aprendido a desarrollar una acción en donde tus habilidades afectivas te permitan a ti regularte, responder y ser efectivo frente a las circunstancias que te están generando exigencia, te están generando tensión, ¿sí? Entonces, las rutas son fáciles, fáciles no porque sean buenas, pero las sustancias es una ruta fácil. No pude, entonces me drogo. No pude, entonces me emborracho. Porque nadie se va a aguantar el dolor. Nadie. Nadie se va a aguantar el malestar. ¿Sí? No, busco pareja rápido. Es que me abandonaron. Entonces, tengo que buscar a alguien rápido porque me siento vacío, vacía. Necesito a alguien que esté ahí para cuidar o para que me cuide. Y eso en algún sentido nos precariza a nivel afectivo y a nivel emocional. Creo que también es importante enseñarle a las personas, voy a hacerlo lo menos técnico posible, a que desarrollen acciones para evitar recibir migajas. Los mexicanos le denominan migajeros a eso. Y poder darse un valor sin llegar al otro lado, que también lo he escuchado, y es que las personas son de altísimo valor, entonces toca casi movilizar el mundo para interactuar con ellos. No, creo que es un tema de proporcionalidad, es un tema de autocuidado. No se queden con personas que los haga sentir mal. No lo hagan. Las personas que están a nuestro alrededor, a excepción de nuestra familia, son decisiones propias. Son decisiones que se tomaron. Si hay alguien que lo esté haciendo sentir mal, váyanse. Ya, sencillo. ¿Mm? Si algo les está haciendo sentir mal, corríjanlo de la mejor manera posible.
Obviamente no podemos estar abandonando todo, porque los contextos no son fáciles. Tampoco estoy diciendo que si yo tengo un problema en mi trabajo, oh, me voy. No, tienes que aprender a afrontar las circunstancias. Pero evidentemente ese afrontamiento depende de que tanto tú mismo hayas hecho cosas para que tú mismo, ¿sí? Sea lo suficientemente adaptable, fuerte, inteligente, sensible y completamente capaz de afrontar la situación sin hacerte daño. Y eso se requiere, es trabajo, eso es trabajo con uno mismo, ¿sí? ¿Quién hace ese trabajo? Se asume que inicialmente los padres con los niños. Después de eso, se asume, ¿sí?, que el sistema educativo te enseña a hacer eso. Y más adelante, se asume que el resultado es que las personas que están en tu vida, que tú buscas, te acompañan en ese proceso. Entonces, si fallan todos esos procesos de desarrollo de comportamientos, de habilidades afectivamente positivas, vas a sufrir mucho. De antemano, creo que ha sido un espacio demasiado enriquecedor. Creo que iniciando por nosotros tres ha sido muy enriquecedor y por supuesto sé que para la audiencia también así ha sido. Y en este momento, haciendo un poco el cierre a lo que has venido compartiéndonos, Carlos, me gustaría tal vez saber qué le dirías a alguien, tal vez de los que nos están escuchando que pueda sentirse identificado un poco con todo esto que has estado compartiendo, que siente que tal vez no ha podido cerrar un ciclo en su vida, que tal Ujú. vez no ha podido elaborar algo que creía que tal vez ya no, ya lo había elaborado, perdón, pero tal vez con esto que está escuchando se da cuenta que de pronto no están así. ¿Qué le puedes decir a esas personas que tal vez están en esa encrucijada de, ¿será que si busco ayuda? ¿Será que esto me está sobrepasando? ¿Será? Y esa cantidad de dudas y respuestas que a veces no vienen por sí solas. ¿Qué les dirías a esas personas que nos oyen, Carlos? Bueno, eh, miren, hay cosas que van a pasar, hay cosas que nos han ocurrido, hay cosas que duelen y hay cosas que no son justas. Punto. Sí, yo sé, hay una distorsión cognitiva relacionada con justicia, sí, yo sé, yo sé. Pero hay cosas que ocurren que no nos merecemos. Y ojo que esto viene de un conductista, ¿sí? Es claramente dentro de la postura de Skinner, el mérito es un error. Pero hay cosas que ocurren, hay cosas que nos generan daño. Creo que el llamado acá para todos los que nos estén escuchando es entender que la vida sigue y que a veces, voy a utilizar una metáfora, la única opción es ser más fuerte que los demonios que uno tiene adentro. No es que se vayan, es tratar de domarlos, ¿sí? Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque nos exige cambiar, nos exige ser mejores con nosotros. Y ser mejores con nosotros es mucha cosa, ¿sí? Nos exige ser más considerados con nosotros mismos que con el resto. Nos exige hacer algo que la gente castiga mucho, y es ser, entre comillas, egoístas, pensar en nosotros mismos. Nos exige ser humanos y entender que el otro también puede sufrir y que yo puedo hacer sufrir al otro, que tengo el poder de hacerlo sufrir y tener la ética de no decidirlo, porque sé qué significa sufrir. Tener la capacidad de reconocer que me puedo fracturar en cualquier momento y es rápido. O sea, eso no es un proceso, no. Cuando un ser humano se fractura o cuando nos fracturamos, eso es muy, muy rápido. Y creo que es importante reconocer que esa fragilidad que tenemos es algo que nosotros tenemos que aprender a respetar, aprender a lidiar con ella y aprender a vivir lo mejor que se pueda cada día, porque eso es lo que nos permite a nosotros recuperar las fuerzas para afrontar lo que ya no vamos a poder cambiar. Si yo no tengo la capacidad como persona de echar mano de mi historia, me perdí.
se pierde la brújula. ¿Mm? Creo que el llamado es, hay que vivir, y discúlpeme, van a decir, es que es psicólogo que no utiliza conceptos técnicos, pero bueno, ya en mis clases, los que por ahí las tengan que sufrir. Pero a veces en este punto uno tiene que entender que en muchos aspectos de su vida, uno tiene que tener la capacidad de comprender hasta dónde uno puede llevarse, dónde uno puede tolerar el mundo y hasta dónde uno tiene que cuidarse. Creo que es inaceptable que nos dejemos llevar por el dolor. La vida está por encima de cualquier cosa. Y creo que el llamado es hacer una vida bonita, a pesar de. Para eso no se necesita mucho dinero, créanme. El dinero ayuda. ¿No? Pero creo que más que el dinero o la belleza o las parejas o los hijos o los trabajos o los abolengos, los honores, creo que es como uno lo disfruta. ¿De qué vale tener todo si nada te sabe bien? ¿Mm? Y creo que el llamado es ese. Y sigo insistiendo, eso no es fácil. Eso no es fácil. En serio. O sea, sacarle el jugo a la vida y prepararse para los momentos difíciles que van a pasar, que van a ocurrir. Te van a echar del trabajo, sí, lo vas a perder. Sí, tu pareja te va a dejar de alguna manera. Así duremos 20, 50 años y se murió. Te va a dejar, ¿sí? Tus cosas en algún momento ya no van a estar. Tu salud en algún momento se va a perder. Cuando uno comprende eso, toma decisiones prudentes con uno mismo y selecciona muy bien la gente que está alrededor. Y si es necesario quedarse solo, creo que es una soledad divertida. Cuidar de nosotros mismos resulta muchas veces más difícil que cuidar de otros, pero es Sí, necesario. sí. Bueno, Carlos, te agradecemos por compartir este espacio con nosotros, además de una forma tan bonita, tan dinámica, que creo que para nuestros oyentes va a ser muy enriquecedor. Te queríamos preguntar en dónde te podemos contactar, tus redes sociales para las personas que nos están escuchando y quieren saber un poco más acerca de ti. Tengo Facebook, yo creo que ya casi nadie tiene Facebook. Es PS y mi nombre completo, PS de psicólogo Carlos Enrique Garavito Ariza. Tengo un Instagram que no me sé el usuario, creo que es, o el, como se llame, creo que es Carlos Garavito. Ahí me encuentran, en Instagram ahí me encuentran, pongan en Carlos Garavito y ahí me encuentran. Hice un TikTok, tengo TikTok, imagínense, eh, que se llama como yo, Carlos Garavito. Eh, y ya, no tengo más redes en este punto. Ok. Carlos, de antemano nuevamente muchísimas gracias, muchas gracias por tu experticia, por compartir todo este conocimiento y todo lo que has hablado el día de hoy también para las personas que nos escuchan. Y de verdad ha sido un espacio muy enriquecedor. Esperamos de pronto en otros episodios poder contar, por supuesto, con tu compañía. Sé que tienes una gran experiencia dentro de la psicología, aportas en la parte gremial también y es algo de admirar y creo que tienes mucho por aportar, realmente tanto para no solamente consultantes, sino inclusive para el gremio mismo, para muchos psicólogos que escuchan también nuestro podcast de conexión mental. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias. No sé si quieras decirnos algo más antes de finalizar para que te despidas también de nuestra audiencia. No, Gabriela, Katy, felicitaciones. Hacer esto, yo sé que es sacar adelante un podcast, un espacio de divulgación, de reflexión. Eso es muy difícil, es muy complicado y se los digo porque sé cómo funciona esto. Esto toca prepararlo, toca hacerlo. La constancia es fundamental. Sobrepasar la frustración también es difícil y las felicito. Qué bueno, sigan por esta ruta. Me parece que la psicología necesita acercarse más a las personas. Creo que a veces no aprendemos a hablarle al público y eso hace que otras personas que tienen menos ética, menos conocimiento, menos sensibilidad humana, que sí saben hablar, terminan hablando y nos
desplacen. Felicito el trabajo que están haciendo. De verdad, muchas gracias por el espacio, la invitación. Me sentí fantástico y espero en algún momento poderlas volver a acompañar. Muchas gracias, Carlos. A todos nuestros oyentes, recuerden que el duelo no es algo que se supera, es algo que se transita. Y aunque el dolor a veces puede ser insoportable, aunque el dolor no se borra, sí puede transformarse y puede convertirse en algo que nos ayude a vivir con mucha más profundidad. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy y nos vemos en un próximo episodio de Conexión Mental.